mis amores, lo que les voy a contar hoy les va a romper el corazón. Era un jueves como cualquier otro. Valeria llevó a su hijo al hospital porque llevaba 3 días con fiebre. Lo normal. Lo que hace una madre. Se sentó en la sala de espera con el niño en brazos. Llenó los formularios con una mano mientras con la otra le acariciaba la frente caliente a Mateo. Esperó su turno como siempre. Con paciencia. Con esa paciencia que solo tienen las mujeres que llevan años resolviendo todo solas aunque técnicamente no estén solas. Y entonces escuchó algo que no debería haber escuchado. Una mujer en el mostrador. Joven. Cabello castaño recogido en una cola despeinada, como si hubiera salido corriendo de su casa. Llorando. Pidiendo que por favor la dejaran pasar, que su hijo necesitaba una transfusión urgente y que el padre estaba registrado como donante compatible en el sistema del hospital. Valeria no le habría prestado atención. En un hospital, la gente llora todo el tiempo. Ella estaba concentrada en la fiebre de Mateo, en el número que faltaba para su turno. Pero entonces esa mujer dijo un nombre. Un nombre que Valeria conocía mejor que el suyo propio. Rodrigo Medina Solís. Su esposo. El padre de su hijo. El hombre que esa misma mañana le dio un beso en la frente mientras ella preparaba el desayuno y le dijo: cuida al niño, mi amor, yo tengo junta temprano. El mismo que llevaba 12 años durmiendo a su lado. El mismo que le prometió frente a un altar que ella era la única. 12 años, mis amores. Y resulta que no conocía nada. Lo que pasó en ese hospital cambió absolutamente todo. Y lo que ella decidió hacer después fue lo último que cualquiera hubiera esperado. Pero vamos por partes. Porque esta historia necesita que entiendan quién era Valeria antes de ese jueves. Valeria Durán de Medina tenía 34 años. Era contadora pública de profesión, se graduó con honores de la Universidad de Guadalajara, tercera de su generación, con una tesis sobre auditoría fiscal que su profesor quiso publicar. Tenía talento. Tenía futuro. Tenía ofertas de 2 despachos importantes antes de terminar la carrera. Y entonces conoció a Rodrigo. Rodrigo Medina Solís era todo lo que una mujer de 21 años cree que quiere. Guapo. Seguro de sí mismo. Empresario joven con una constructora que estaba creciendo. La clase de hombre que llega a un restaurante y el mesero ya sabe qué mesa darle. Que te mira a los ojos cuando habla. Que dice yo me encargo y tú le crees porque quieres creerle. Se casaron cuando Valeria tenía 22. Boda grande. Iglesia. 300 invitados. La mamá de Valeria llorando de felicidad. Y poco después, Rodrigo le dijo las palabras que cambiarían todo: mi amor, ¿para qué vas a trabajar? Yo te doy todo. Quédate en casa. Una familia necesita una madre presente. Valeria dudó. Habló con su mamá. Mija, tienes un buen marido. Habló con su amiga. ¡Ay, qué envidia! Nadie, le dijo, no dejes tu carrera. Tu carrera es tuya. Así que Valeria dejó la contaduría. Archivó su título. Guardó sus libros en una caja que puso en el closet del cuarto de visitas. Y se dedicó a ser esposa. Después madre. Después ama de casa. Después invisible. Mateo nació un año después. 11 años tenía ahora. Un niño tranquilo, cariñoso, pegado a su mamá. Valeria vivía para ese niño. Cada mañana lo llevaba a la escuela. Cada tarde lo ayudaba con la tarea. Cada noche le leía un capítulo de lo que estuvieran leyendo juntos. Su mundo era Mateo. Y Rodrigo era el hombre que financiaba ese mundo. O eso creía ella. Yo particularmente creo que Valeria siempre supo que algo no estaba bien. No lo sabía con la cabeza, lo sabía con el cuerpo. Esa tensión en el estómago cuando él contestaba llamadas en otro cuarto y bajaba la voz. Esa forma de guardar el celular boca abajo en la mesa de noche. Esos viajes de negocios que nunca tenían fotos. Esos recibos de restaurantes caros, cenas para 2, que encontraba en los bolsillos cuando los llevaba a la tintorería. Pero hay una diferencia enorme entre sospechar y saber. Sospechar es un peso que puedes cargar. Saber es un terremoto. Y ese jueves en el hospital, Valeria dejó de sospechar. La mujer del mostrador se llamaba Carolina Vega. 28 años. Ojos hinchados de llorar. Su hijo Sebastián tenía 4 años y necesitaba una transfusión urgente. Tipo de sangre poco común, AB negativo. El padre registrado como donante compatible, Rodrigo Medina Solís. Con nombre completo, CURP y una dirección que no era la casa de Valeria, un departamento en la colonia Providencia. 4 años, mis amores. Ese niño tenía 4 años.
Rodrigo llevaba al menos 5 años con Carolina. 5 años de mentiras paralelas. 5 años financiando 2 casas, 2 vidas, 2 familias. Con el dinero que supuestamente era todo para Valeria y Mateo. ¿Esto lo pueden creer, queridas? 12 años. 12 años durmiendo al lado de un hombre que construyó otra vida entera a sus espaldas. 12 años de sacrificio, porque Valeria dejó su carrera, dejó sus sueños, dejó su independencia para ser la esposa que él decía necesitar. ¿Y para qué? Díganme en los comentarios, ¿qué habrían hecho ustedes en ese momento? Porque lo que Valeria hizo después nadie lo vio venir. Valeria no dijo nada. No gritó. No se acercó a Carolina. Se quedó sentada en esa silla de plástico con Mateo dormido en sus brazos y el mundo derrumbándose en silencio. En el estacionamiento, antes de subirse al coche, vomitó. Se limpió la boca con una servilleta del asiento trasero. Abrochó el cinturón de Mateo. Y manejó a casa con las manos temblando en el volante. Y ahí fue donde Valeria hizo algo que la mayoría no haría. No confrontó a Rodrigo esa noche. Cuando él llegó, tarde, como siempre, ella le sirvió la cena. Le preguntó cómo le fue. Le dijo buenas noches. Como si nada. Como si su corazón no estuviera hecho pedazos. ¿Saben por qué? Porque Valeria entendió algo en ese hospital. Confrontar a Rodrigo sin pruebas era darle la oportunidad de manipularla otra vez. De llamarla loca. De hacerla sentir culpable por desconfiar. ¿No confías en mí? Esa frase que él usaba como escudo cada vez que ella preguntaba algo incómodo. Esa frase que convertía la sospecha de ella en culpa de ella. Esta vez no. Esta vez Valeria tenía certeza. Y con la certeza vino algo más peligroso que la rabia, la calma. Queridas, lo que Valeria hizo en las siguientes 2 semanas fue una obra maestra de paciencia. Cada mañana, después de llevar a Mateo a la escuela, iba a la oficina de la constructora de Rodrigo. No a confrontarlo, a investigar. Conocía la contraseña del sistema contable porque ella misma lo configuró cuando la empresa era pequeña. Rodrigo nunca la cambió. ¿Para qué? Su esposa era solo una ama de casa. ¿Qué iba a encontrar? Todo. Valeria encontró absolutamente todo. La contadora que dormía dentro de ella despertó con una furia silenciosa y metódica. Y cuando digo contadora, mis amores, no estoy hablando de alguien que suma y resta. Estoy hablando de alguien entrenada para encontrar lo que otros esconden. Alguien que ve patrones donde otros ven números. Alguien que sabe que cada peso tiene un origen y un destino, y que cuando esos destinos no cuadran, alguien está mintiendo. Valeria se sentaba en la oficina de Rodrigo cada mañana de 9 a 12. 3 horas. Mientras él estaba en obra supervisando construcciones, ella estaba en su computadora supervisando su vida entera. Abrió cada carpeta. Revisó cada factura. Cruzó cada referencia. Con la misma disciplina con la que hacía la tarea de Mateo cada tarde, metódica, paciente, sin saltarse un solo paso. El primer día encontró la cuenta de Banorte. El segundo, las transferencias a Carolina. El tercero, la escritura del departamento. Para el quinto día ya tenía un mapa completo de la doble vida de Rodrigo, con fechas, montos, nombres y direcciones. Como un rompecabezas que alguien armó creyendo que nadie vería la imagen completa. Pero Valeria la vio. Pieza por pieza. Una cuenta bancaria en Banorte que ella no conocía, con transferencias mensuales de 40,000 pesos a nombre de Carolina Vega. Cada mes. Durante 5 años. Disfrazadas como consultoría externa en los libros de la constructora. La escritura de un departamento en Providencia registrado a nombre de Solís Inversiones S.A., una empresa fantasma que no aparecía en ningún documento oficial de la constructora. Facturas de escuela privada para Sebastián Medina Vega. Recibos de pediatra. Recibos de restaurante italiano cada viernes, los mismos viernes que Rodrigo decía tener cena con inversionistas. 12 años de matrimonio y Rodrigo había construido una vida paralela completa. Con departamento, escuela, pediatra, restaurante favorito y todo. Pero lo que Valeria encontró después fue lo que cambió todo. Revisando los movimientos de Solís Inversiones, descubrió algo que iba más allá de la infidelidad. Rodrigo usaba esa empresa fantasma para desviar fondos de la constructora. Facturas falsas por servicios que nunca se prestaron. Gastos inflados en obras que costaban la mitad de lo declarado. Dinero que entraba como pago de clientes y salía hacia la empresa fantasma disfrazado de materiales especiales o permisos de construcción. Fraude fiscal, mis amores. El señor perfecto, el empresario respetable, el padre del año en las reuniones escolares, el hombre que decía todo lo hago por ustedes con ojos llenos de una sinceridad ensayada era un defraudador. No solo le mintió a ella.
Le mintió al SAT. Le mintió a todos. Ah, si supieran lo que se acercaba para el muy importante señor Rodrigo Medina Solís. Si supiera que la mujer que él creía domesticada estaba sentada en su propia oficina leyendo cada centavo de su mentira con la precisión de una auditora forense. Valeria imprimió todo. Estados de cuenta. Transferencias. Escrituras. Facturas falsas. Contratos. Lo organizó en una carpeta gruesa con separadores de colores, porque era contadora, queridas. De profesión. La profesión que dejó por él. Y resulta que esa profesión era exactamente lo que necesitaba para destruirlo centavo por centavo. Guardó la carpeta en una caja de zapatos en el closet de Mateo. El único lugar donde Rodrigo jamás buscaba nada. Porque no sabía qué talla de zapatos usaba su hijo. No sabía que Mateo había crecido 3 tallas en el último año. Y entonces hizo su segundo movimiento. Buscó abogado de divorcios Guadalajara y encontró al licenciado Daniel Estrada. 36 años, serio, especialista en derecho familiar. Una reseña decía, me trató con respeto desde el primer momento. No me juzgó. Solo me ayudó. Suficiente para Valeria. Se reunieron en una cafetería en Zapopan, lejos de la zona de Rodrigo. Valeria llegó con la carpeta y le dijo sin rodeos, mi esposo tiene otra familia. Una empresa fantasma. Está cometiendo fraude fiscal. Tengo todo documentado. Quiero el divorcio, la pensión máxima y la custodia total de mi hijo. Janio hojeó la carpeta 20 minutos. Cuando terminó, la miró con respeto. ¿Cuánto tiempo le tomó reunir todo esto? 2 semanas. Señora Medina, esto es más de lo que la mayoría de los investigadores privados logran en meses. Valeria no sonrió. Soy contadora. Solo que llevaba 12 años sin ejercer. Yo admiro eso, mis amores. Esa calma. Esa inteligencia silenciosa. No necesitaba gritar ni llorar en público. Necesitaba información, estrategia y un abogado que la tomara en serio. Y ya las tenía. Mientras tanto, Rodrigo seguía su vida como si nada. Besaba a Valeria en la frente cada noche. Preguntaba por Mateo con interés superficial. Cenaba lo que ella preparaba. Se dormía tranquilo. Sin la menor sospecha de que su esposa estaba armando metódicamente la destrucción de cada mentira. Y se sentía más seguro que nunca. Acababa de cerrar un contrato de 80 millones con el gobierno municipal. Estaba en el pico de su carrera. Invencible. Intocable. Qué confiado estaba el señor. Qué seguro de que nadie lo descubriría jamás. 2 semanas después, todo estaba listo. Daniel preparó 3 movimientos simultáneos. Primero, demanda de divorcio por infidelidad, con pensión compensatoria máxima y custodia total de Mateo. Pruebas, transferencias a Carolina, escritura del departamento, registros del niño en la escuela. Segundo, denuncia ante el SAT por evasión fiscal. Facturas falsas y desvíos documentados centavo por centavo. Tercero, medida cautelar para congelar cuentas de Rodrigo y de la empresa fantasma. 3 movimientos. Simultáneos. Sin escapatoria. Valeria eligió un martes a las 8:45 de la mañana. Rodrigo en su oficina, revisando planos del proyecto municipal, sintiéndose el rey del mundo. Su asistente tocó la puerta. Ingeniero, tiene visitas. Su esposa. Y un abogado. Rodrigo frunció el ceño. ¿Valeria? ¿En la oficina? ¿Con un abogado? No tenía sentido. Valeria nunca iba a la oficina. La puerta se abrió. Y entonces, todo cambió. Valeria entró con paso firme. No temblaba. No lloraba. Llevaba un traje negro sastre que Rodrigo no le conocía, comprado con ahorros secretos que ella guardó durante 3 años, pequeñas cantidades del cambio del súper que él nunca notó. Detrás de ella, Daniel Estrada con su maletín. Rodrigo se levantó con su sonrisa automática. Mi amor, qué sorpresa. ¿Pasó algo con Mateo? Siempre Mateo. Siempre usaba al niño como puente. Como si la única razón por la que Valeria pudiera existir fuera del contexto doméstico fuera algo relacionado con su hijo. Valeria no contestó. Se sentó frente a él. Y abrió la carpeta. La puso sobre el escritorio de caoba. Separador por separador. Estados de cuenta de Banorte. Transferencias a Carolina, marcadas con resaltador amarillo. Escritura del departamento. Acta de Solís Inversiones. Facturas falsas. Foto de Carolina. Foto de Sebastián. Rodrigo palideció. Cada documento era un ladrillo más en un muro que se cerraba a su alrededor.
¿Qué es esto? Esto es todo, Rodrigo. Valeria lo miró directo. Sin lágrimas. Sin temblor. Esto es Carolina. Esto es Sebastián, tu otro hijo. Esto es el Departamento de Providencia. Estos son las facturas falsas. Y esto, sacó un sobre del fondo, es la demanda de divorcio. Silencio. El reloj suizo de la pared hacía check-chack como contando los últimos segundos de una vida que se acababa. Rodrigo atacó, como siempre, estás loca, Valeria. No sé de dónde sacaste, Rodrigo. Daniel lo interrumpió con calma. Le recomiendo que deje de hablar. La demanda incluye causal de infidelidad con pruebas documentales. La denuncia ante el SAT fue presentada esta mañana. Y el juez acaba de ordenar el congelamiento de sus cuentas. La orden se ejecuta en 40 minutos. Rodrigo se quedó blanco. ¿El SAT? El SAT, Rodrigo. Valeria repitió la palabra con una calma que cortaba más que cualquier grito. Porque Rodrigo sabía lo que significaba el SAT. Significaba auditoría. Significaba multas. Significaba años de litigio. Significaba que cada factura falsa, cada desvío, cada peso escondido iba a ser examinado por personas que, a diferencia de su esposa, él no podía manipular. Valeria, escúchame. Podemos hablar de esto. Solos. Sin abogados. Como familia. Familia. Valeria repitió la palabra como si la probara por última vez. ¿Cuál familia, Rodrigo? ¿La de aquí o la de Providencia? Rodrigo no contestó. Por primera vez en 12 años, el hombre que siempre tenía una respuesta para todo se quedó sin palabras. El hombre que decía yo me encargo ya no podía encargarse de nada. Valeria se puso de pie. Y entonces hizo algo que había ensayado mentalmente cientos de veces durante esas 2 semanas. Algo que practicó frente al espejo del baño mientras Rodrigo dormía. Algo que imaginó en cada cena silenciosa, en cada beso en la frente, en cada todo lo hago por ustedes. Se quitó el anillo de matrimonio. Lentamente. Lo sostuvo un segundo. Lo miró, 12 años condensados en un círculo de oro. Y lo puso sobre la carpeta de pruebas. Esto ya no me pertenece. Pero todo lo demás, sí. Ahí está, señor Medina. ¿Recuerda cuando le decía que confiara? ¿Que todo lo hacía por ella? ¿Cuando le quitó su carrera diciéndole que no la necesitaba? Pues mírenla ahora. De pie. Con traje nuevo. Con abogado propio. Con cada centavo documentado por la contadora que usted creyó que había dejado de existir. Y usted sentado ahí sin poder decir una sola palabra. ¿Lo sintieron, mis amores? Eso es justicia. Lo que siguió fue rápido y devastador. Rodrigo intentó llamar a su abogado, ya no lo representaba. A su socio, necesitaba distancia. A Carolina, ya sabía que Rodrigo nunca estuvo divorciado. Nadie contestó. El contrato municipal se cayó esa semana. 80 millones evaporados. Ninguna dependencia quiere trabajar con una empresa bajo investigación fiscal. En 3 días, Rodrigo pasó de empresario respetado a estar sentado solo en una oficina vacía, con las cuentas congeladas, sin contrato, sin socio, sin familia. Y Valeria hizo algo que nadie esperaba. Llamó a Carolina Vega. No para confrontarla. Para hablar. Se sentaron en la misma cafetería de Zapopan. Carolina llegó esperando gritos, acusaciones. Llevaba los ojos tan hinchados que apenas podía ver. Las manos le temblaban alrededor de la taza de café que pidió pero no tocó. Esperaba que Valeria le dijera todo lo que la sociedad dice que debes decirle a la otra, que era una cualquiera, que destruyó una familia, que no tenía vergüenza. En cambio encontró a una mujer tranquila que le dijo, tú tampoco sabías. ¿Verdad? Carolina la miró. Buscó en los ojos de Valeria alguna trampa, algún sarcasmo, alguna punta escondida. No encontró nada de eso. Solo la mirada de una mujer que entendió que hay dolores que se comparten mejor que se pelean. Y lloró. Lloró como llora a alguien que acaba de descubrir que los últimos 5 años de su vida fueron una mentira construida por un hombre profesional en mentir. Lloró por ella, por Sebastián, por los viernes en el restaurante italiano que ahora entendía que eran robados de otra mesa familiar. Resultó que Rodrigo le dijo que estaba divorciado. Que su ex vivía en Aguascalientes. Que la custodia era compartida y por eso desaparecía ciertos fines de semana. Pronto te voy a presentar públicamente, mi amor, pero ahora no puedo por los abogados. Siempre había un pronto que nunca llegaba. Otra mentira. Otra vida inventada. Otra mujer usada como pieza. Valeria no la culpó. Porque entendió algo que muchas no entienden,
la enemiga no era Carolina. La enemiga era la mentira. Y las dos habían sido víctimas del mismo mentiroso. Acordaron mantener contacto por los niños. Mateo y Sebastián eran medio hermanos. Y esos niños no tenían la culpa de nada. Mis lindas, eso es fortaleza. Eso es madurez. No buscar más enemigos cuando el verdadero ya cayó. 3 meses después, Valeria reabrió su despacho contable. Sacó la caja del closet. Sus libros. Su título enmarcado que estuvo guardado 12 años. Lo limpió con un trapo húmedo. Lo miró durante 1 minuto entero. Universidad de Guadalajara. Contador público. Valeria Durán García. Tercera de generación. 12 años guardado. 12 años en que ese título fue tratado como si no existiera. Como ella. Alquiló una oficina pequeña en el centro de Guadalajara, un local de 40 metros cuadrados en un edificio viejo pero bien ubicado. Pintó las paredes ella misma un sábado con Mateo, que la ayudó con el rodillo mientras escuchaban música en una bocina Bluetooth. Compró un escritorio de segunda mano en un bazar. Una computadora usada de Mercado Libre. Una impresora que a veces se atascaba pero funcionaba. Y una placa que mandó hacer en una grabadora del centro por 350 pesos. Contador público Valeria Durán, Contaduría y Auditoría Fiscal. Durán. Su apellido de soltera. El nombre que era suyo antes de ser de Medina. El nombre que estuvo ahí todo el tiempo, esperando que ella lo reclamara. El primer cliente llegó una semana después, Lupita, la mamá de un compañero de Mateo, que tenía un salón de belleza y llevaba 3 años sin declarar impuestos porque eso es muy complicado, no entiendo nada. Valeria le organizó todo en 2 tardes. Lupita lloró de alivio. Y le dijo a 3 amigas. Que le dijeron a 3 más. Empezó con clientes pequeños, la amiga con tienda de ropa, el vecino con negocio de tacos, la mamá del compañero de Mateo con salón de belleza. Pero la voz corrió rápido. Porque cuando la gente supo cómo esta mujer investigó, documentó y desmanteló las mentiras de su propio esposo usando las habilidades que él la hizo abandonar, todos querían que esa contadora llevara sus números. Rodrigo intentó buscarla 3 veces. Mensajes que no contestó. Una llamada al buzón. Un ramo de rosas que dejó en la puerta sin abrir. El arrepentido de siempre, mis amores. El caballero que llega tarde. 12 años tarde. Con rosas que cuestan 300 pesos y que cree que borran 12 años de mentiras. Como si un ramo de flores pudiera borrar una empresa fantasma, un departamento secreto y un hijo escondido. Claro, cómo no. Qué fácil cree que es, ¿verdad? El juicio se resolvió en 4 meses. Custodia total de Mateo. Pensión compensatoria. 50% de bienes. La casa quedó a nombre de ella y de Mateo. La investigación del SAT sigue abierta. Pero eso ya no es problema de Valeria. 1 año después, su despacho tenía 23 clientes. 2 empresas medianas. Y una oferta para llevar la contabilidad de una empresa en Zapopan, por recomendación de Daniel Estrada. Sí. El abogado. El que la miró con admiración cuando puso la carpeta sobre la mesa. El que durante 4 meses de juicio nunca cruzó la línea profesional. Cuando todo terminó, Daniel le envió un mensaje: fue un honor trabajar con usted, Valeria. Si algún día necesita algo, café, asesoría, o alguien que le escuche, tiene mi número. Valeria sonrió al leerlo. Una sonrisa real. De esas que empiezan en los ojos. De esas que significan que algo bueno puede estar empezando. Y así cerró ese capítulo. Con la cabeza en alto, con su despacho propio, con su hijo a salvo, con un anillo de menos en la mano y su nombre propio en la puerta. Como siempre mereció. ¿Y ustedes, mis amores? ¿Habrían tenido esa paciencia? 2 semanas de silencio, de investigación, de servir la cena al hombre que destruyó su confianza. ¿O habrían confrontado esa misma noche? Cuéntenme abajo. Yo no sé si habría aguantado. Pero admiro profundamente a las mujeres que eligen pensar antes de actuar, porque cuando actúan, actúan con todo. Y si esta historia las movió por dentro, ya saben qué hacer. Suscríbanse para no perderse lo que viene. Porque la próxima historia es sobre una mujer que la echaron de una gala por la puerta de la basura, y 3 años después compró el hotel entero. Nos vemos pronto, mis amores.